¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre, un gusto, como siempre, un verdadero placer que nos acompañen, por supuesto. Oigan, 10 minutos de análisis que los quiero dedicar a un tema que me parece que es trascendental y que sí lo hemos tocado, sí lo hemos tocado, pero muy de pasadita. Y digo que es trascendental porque es el reflejo más claro de la disputa que existe en la actualidad entre esa élite fragmentada de la corporatocracia de los Estados Unidos. Ya lo hemos platicado en otras ocasiones, cómo se crea una élite, se empodera esa élite que fue advertida desde Eisenhower y que va tomando diversas decisiones y que a partir ya de la época de los 70, posteriormente ya con Reagan, eh, lleva a cabo una modificación total hacia el mercado, dejado de lado la importancia política, ¿no? Y en donde nos topamos con la famosa época del neoliberalismo, que engendra a diversos empresarios, a diversos magnates, quienes comienzan también a involucrarse en la toma de decisiones políticas, pero jamás desde el ámbito público, siempre desde la sombra, alguna que otra aparición por ahí, todo mundo sabíamos la influencia que tenían, pero dejaban el espectro político para que lo disfrutara precisamente el político, o más bien para que el político asumiera las consecuencias y fuera precisamente el golpeado por la crítica, el que recibiera el reclamo por parte de la ciudadanía, aun cuando el político se haya convertido ya en términos generales en un gerente de los intereses oligárquicos. Esa élite, quien conformó el libre comercio, quien conformó la globalización como partes esenciales precisamente de su consolidación más allá que del desarrollo del mundo entero, porque siempre habrá defensores del libre comercio, siempre habrá defensores de la globalización, y estoy de acuerdo, no se pueden satanizar estas prácticas, pero la realidad es que no ayudaron al desarrollo general, sino que fueron empobreciendo diferentes regiones, fueron expoliando otras, fueron sometiendo a poblaciones enteras, fueron acabando con las soberanías, con las diversas soberanías, fueron por supuesto invadiendo en muchas ocasiones a aquellos países que no permitían o no estaban de acuerdo con esos pronunciamientos, satanizándolos a través de la información. Esa élite fue derrotada. Los famosos neoliberales como tales fueron derrotados en la pasada elección en los Estados Unidos y llegó la élite con Donald Trump. Esa élite en donde está Elon Musk, en donde está Zuckerberg, en donde está Peter Thiel, en donde están varios personajes quienes no creen en el libre comercio como tal. Se han aprovechado de él y en muchas situaciones han ganado, pero ellos están conscientes o convencidos de que su principal fortaleza es dentro de sus propias fronteras, la famosa reindustrialización como tal, aunque constantemente caen en esta contradicción en la forma de pensar, en la forma de actuar, pero también en la forma precisamente de operar. Sin embargo, es esa élite la que ahora se encuentra al frente de la corporatocracia norteamericana, los famosos neorreaccionarios, como se les conoce, más vinculados a la extrema derecha, tanto en la práctica como en el discurso. Y en este marco es que la narrativa juega un papel determinante para ambos grupos. Estados Unidos ha utilizado desde hace muchos años, incluso antes de la fecha del nacimiento del neoliberalismo, a la USAID y a diferentes agrupaciones para legitimar, para normalizar su narrativa, para venderse como el país de las mil maravillas, el paraíso americano, el paraíso mundial, en pocas palabras, ocultando, por supuesto, ese rostro duro, ese rostro cruel, ese rostro brutal que en realidad representa el tío Sam. Y esto va a cuenta porque esta USAID ha sido muy útil durante muchos años, aun cuando ya en las últimas fechas constantemente ha sido denunciada y constantemente su influencia de una u otra manera comienza a perderse en diferentes países y diferentes sectores. Pero el USAID tiene un enemigo. Y ese enemigo es Elon Musk. Y ese enemigo es Donald Trump. ¿Por qué? Porque representa a una parte del Estado profundo vinculada con esa corporatocracia. Y el control de la información lo requiere el tecnofeudalismo que está detrás de Donald Trump. Por lo tanto, los USAID, que es el brazo operativo
de sus rivales políticos económicos tiene que desaparecer. Elon Musk afirmó el lunes que la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional no tiene solución, así lo dijo, y que el presidente Donald Trump está de acuerdo en cerrar esta oficina a través de la cual Washington ha estado financiando miles, pero miles y miles y miles de proyectos en el mundo. Incluso Musk contó que pudo hablar con Trump en detalle sobre el USAID. Dijo, estuvo de acuerdo en que deberíamos cerrarla, fue lo que mencionó en su conversación de X-Space. Dice, no tiene solución. Incluso aseguró que el USAID no es una manzana con un gusano, sino una bola de gusanos. Así lo dijo. Por supuesto que le han tachado hasta de comunista al USAID. Imagínese usted ya el delirio que se vive en toda esta discusión entre la élite norteamericana. Incluso Musk dice, ha tenido un sesgo increíble y políticamente partidista, abrazando causas radicales de la izquierda en todo el mundo, que son antiamericanas. Bueno, la USAID lo menos que tiene es de izquierda, señor Musk. Ha tumbado gobiernos de izquierda, ha ayudado a legitimar golpes en contra de la izquierda. No representa para nada a la izquierda. Ahora sí que no embarre a la izquierda en sus disputas conservadoras y de derechosos, ¿no? A final de cuentas. Tiene su sede en Washington, está en el edificio Ronald Reagan, ¿no? Ya se cerró, por cierto, según ha informado la cadena Fox News. Y bueno, ¿cuál es la historia precisamente? ¿Cuál es la historia de la USAID? Me interesa mucho compartirla con ustedes para ligarlo con lo que les digo del tecnofeudalismo y cómo es, como diría el maestro Fernando Buenabad, una guerra cognitiva en donde el manejo de la información, el manejo del discurso, la imposición del punto de vista es lo que te da mucho, pero mucho poder, sobre todo por la inmediatez con la cual llega precisamente ese contenido a miles de millones de personas y que para imponerse una nueva forma de ver el mundo es necesaria. Pasó a mediados del siglo pasado en Europa, ha pasado a partir del neoliberalismo y busca hacerlo pasar nuevamente este neofascismo. A ver, USAID, NED, Freedom House, IRI son las agencias estadounidenses que proporcionan la mayor parte de los fondos destinados a la desestabilización de los países no obedientes. Vamos a llamarle a las cosas por su nombre. Se asocian con ONGs europeas, españolas, americanas, latinas, generan y financian actividades subversivas para crear un clima de ingobernabilidad basado en el odio, en la violencia, todo esto disfrazado de proyectos democráticos. Y obviamente lo que siempre buscan estos grupos a través de estas ONGs, y en México lo tenemos con las de Claudio X González, es que se reduzca el consenso hacia el gobierno. El dinero se envía, obviamente, a estas organizaciones como Mexicanos Unidos contra la Corrupción, ¿no? Y y al enviarse se declara como tales cuotas, ¿no? Están recibiendo las cuotas. Obviamente el negocio es redondo, o era redondo. Cuanta mayor sea la capacidad de estos organismos para demostrar su actividad, pues mayores obviamente serán en términos porcentuales las sumas que les van a llegar, es decir, a base de resultados. Los periódicos, las ONGs, los partidos, los sindicatos, incluso portales de Internet, canales también de las plataformas, se financian, así como se los digo, no, a menudo se construyen con el objetivo de conspirar, de elevar el conflicto político en un país al que Estados Unidos quiere afectar, a un país que tenga un gobierno al que Estados Unidos quiera derrocar. En una entrevista con el New York Times, fíjese, en 1991, Allen Weinstein, quien fue uno de los fundadores de la NED, por ejemplo, dijo, lo que la NED hace hoy es lo que solía hacer clandestinamente la CIA durante 25 años. Y Mark Plattner, vicepresidente de la NED, explicó el papel de la organización de la siguiente manera. Las democracias liberales, ojo, favorecen claramente los acuerdos económicos que fomentan la globalización. Y el orden internacional que apoya la globalización se basa en el dominio militar estadounidense. Estamos hablando de criminales disfrazados de Boy Scouts, ¿está de acuerdo? La USAID, al igual que la NED, son el brazo público presentable de la CIA. Punto. Lo que la investigación de Ben Norton pone de manifiesto, como ya se ha denunciado en otras ocasiones, es el papel de la CIA en la construcción de la oposición subversiva a un gobierno, por ejemplo, al gobierno sandinista, que comenzó inmediatamente después de la toma de posesión en enero del 2007 y que culminó con el golpe de Estado en el 2018. El caso de Nicaragua es muy particular. ¿Por qué?
porque el uso de fondos estadounidenses para dicha desestabilización se pudo rastrear en todas y cada una de las acciones que fueron llevadas a cabo durante el intento de golpe de Estado del 18, así como también el año de la revolución de la CIA que comenzó a formar a los contras, recuerda, hace muchos años atrás, para tratar de derribar al gobierno sandinista. Eso lo vimos en la década de los 80 y que involucró precisamente a nuestro país. Y lo mismo hicieron con la segunda etapa de la revolución inaugurada con la victoria electoral en noviembre del 2006. Así opera la CIA. Inicia sus planes subversivos para derrocar por la fuerza el resultado del voto popular. Y cuando uno quiere hacerlo por la fuerza, entonces utiliza precisamente a la USAID. Utiliza estas agencias para llevar a cabo un entrenamiento en las prácticas de desobediencia política y cívica, calentamiento de las calles, ¿no? Episodios repetidos de violencia contra las instituciones, enemigos políticos, ya en extremo caos, violencia, para asumir a un país en el miedo, para favorecer completamente la ingobernabilidad. Obviamente activan todos los órganos de información afiliados dentro y fuera de ese país, así como cualquier institución internacional que, bueno, que pueda pronunciarse en apoyo del golpe. Obviamente transformando, ¿no? En una lucha por la libertad, eh, lo que es a todas luces una intervención, convirtiendo a verdaderos sátrapas en estudiantes pacíficos. A final de cuentas, una de las frases que siguen mucho las ONGs de USAID, financiadas por USAID, y digo, ahí está Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, es que la verdad no está en los hechos, sino en la narración de los mismos, ¿no? A final de cuentas, de esta forma proporcionas información solamente para generar una inestabilidad y no para cambiar algo. La verdad no está en lo real, sino que reside en lo imaginario que lo representa. Como es evidente, la libertad de prensa se convierte en la libertad de los que imprimen. Ahora, para cerrar el círculo, Estados Unidos entra directamente en juego. Se activan sanciones internacionales, embargos, amenazas militares, se elaboran tarjetas de puntuación sobre la conformidad con las normas exigidas por Washington, se le da la orden de alinearse en todos los países leales, el país atacado por Estados Unidos debe convertirse en un objetivo para todos, no, por supuesto, ofensivas diplomáticas, campañas mediáticas, en fin. Y todo eso comienza de la mano de la USAID. La historia de la USAID se remonta al Plan Marshall de reconstrucción en Europa después de la Segunda Guerra Mundial y al punto 4 del programa de ayuda a los países sobre la administración Truman y depende directamente de la Secretaría de Estado del gobierno norteamericano. Desde 1961 es la agencia principal de intervencionismo directo de Estados Unidos en toda América Latina. Si no es para no irme con Europa y con África. Y por supuesto tiene miles de millones de presupuesto, $1.000 millones, ¿no? Y todo es con vistas o señalado o zanjado como operaciones humanitarias en América Latina o bien en el Caribe. Incluso en sus programas dirigidos para moldear las sociedades, se identifican las personas adecuadas que sirvan a sus planes. ¿No cree usted que María Amparo Casar está ahí nada más porque sí? Es una persona que ellos ubican como es manipuladora, es maquiavélica, es perversa, no tiene ética, no tiene un amor a la patria, o lo único que le interesa, por supuesto, es hacer negocio con lo que sea, pues califica perfectamente para llevar a cabo las ejecuciones de USAID. La versión oficial sobre el papel de USAID señala que ésta se encarga de distribuir la mayor parte de la ayuda exterior de carácter no militar y aunque es un organismo independiente, la realidad es que recibe las directrices de la CIA o del Departamento de Estado. Incluso varios países llegó un momento en que los expulsaron a los de la USAID. No, hay acciones intervencionistas de esta agencia hasta, caray, ya le mencionaba a Nicaragua, pero ¿qué me dice Rafael Correa, no? Por ejemplo, ¿qué me dice Evo Morales en Bolivia, el primero en Ecuador, el segundo en Bolivia? Como nos damos cuenta, la USAID ha jugado un papel determinante para esta corporatocracia, para esta élite que fue derrotada y ha formado parte determinante en el control de la información, en el manejo de la información, en el uso de la información. Vamos al otro lado rápidamente, ¿no? Donald Trump, Elon Musk, Meta, se han convertido en la actualidad ya en sinónimos de una nueva forma de imperialismo, una que no se basa en las conquistas territoriales, sino en el control de la información, en la modulación del discurso, en el control oligopólico de la tecnología.
Una amenaza que ya no es velada, sino directa y explícita hacia la democracia de nuestro país, que ha tenido injerencias ya en el Brexit, por ejemplo, en Brasil, en Venezuela, en Bolivia, incluso en la restauración de la ultraderecha en la Unión Europea. Estamos hablando de que el imperialismo se ha digitalizado y el príncipe de Maquiavelo actúa como empresario de sí mismo, fuera de las estructuras democráticas del Estado-nación. Y la capacidad de moldear la realidad social, política y económica a través de la tecnología, concentrado en el complejo industrial militar del Pentágono, es el principal peligro que corren nuestros sistemas de representación. Ahora, Biden lo reconoció en su último discurso, por supuesto, porque Biden pertenecía a la élite beneficiada por USAID, esa misma élite que hoy está fuera del poder y que ahora también le quieren quitar el control narrativo. Los recientes movimientos de X y Meta, eliminando toda forma de control y regulación, incluso interna, del sesgo del algoritmo y la manipulación de informaciones e imágenes, representa una vuelta de tuerca a la lógica disruptiva de la comunicación de la era Trump o Fox News, marcada por el aceleracionismo, por la producción de imágenes falsas de la realidad sin los filtros tradicionales de los medios de comunicación. Bueno, este fenómeno no es nuevo, pero ahora se reivindica como legítima la conformación de un ecosistema informativo y un modelo de mediación social y política donde la verdad se disputa en un terreno de hechos alternativos y de noticias falsas. Este cambio de escalada y visión de los principales actores de la comunicación tiene consecuencias, por supuesto, en las culturas, en las corrientes de opinión y por lo tanto tiene que hacer a un lado a la USAID. ¿Por qué? Porque tienen que quedarse ellos completamente con la alimentación de la espiral de barbarie, de muerte, de desequilibrio. ¿Para qué? Para poderlos operar y para poder tener el control precisamente de ello. Estamos ante una disputa por la información entre las élites norteamericanas en un ambiente muy tóxico en materia de información, con figuras imperiales como el propio Elon Musk, y que viene a tomar el lugar de esos personajes que emanaban del control de los USAID, de la CIA, pero que no eran públicos, que se mantenían por afuera. Esto es lo distinto. Musk se muestra en toda su presencia para mostrar quién tiene el control de todo ello. En fin, es parte de una disputa que no va a ser fácil y no va a ser terminar tan pronto, pero hay que estar atentos. 10 minutos de análisis, como siempre un gusto, como siempre un placer. Super chat, super gracias.